Hola a todos, hoy vamos a hacer un ejercicio acerca de consumo de datos de la base de datos CouchDB utilizando Flask. Para hacer esto primero necesitamos levantar la base de datos utilizando el comando service couchdb start. Aquí nos pedirá la contraseña de nuestro dispositivo para poder levantar el servicio, y si es que después de este comando no nos sale nada es que lo hemos hecho bien y se ha levantado el servicio de CouchDB. Entonces abrimos un navegador y ponemos la terminal, ponemos el local de Couch, que en este caso es 127.0.0.1.5984, y lo abriremos aquí y nos pedirá el user y la contraseña. Listo. Para este ejercicio vamos a utilizar una base de datos. Vamos a crear una nueva base de datos que se va a llamar demo 001 y la creamos. Una vez creada la base de datos, tenemos que irnos a el apartado de permisos y retirar los permisos de admin para que todos los usuarios, en este caso concreto, puedan modificar como tal la base de datos. Ahora, como lo plantea en la documentación, tenemos que crear dos vistas como tal. Entonces nos vamos aquí al proyecto y aquí en Design Document le damos al más y picamos en New View. Aquí para este caso concreto se va a llamar segundo y se va a llamar vista 001. Y copiamos como tal la función que nos plantea aquí. Y la pegamos en este apartado de aquí. Pegar. Listo. Podemos retirar estos espacios que sobran. Y le damos a Create New Document. Entonces, como aquí nos saltan los pop-ups, ya está creado. Ahora vamos a crear otra vista como tal. En el design le vamos a poner de nombre tercero. Y como nombre le vamos a poner persona. Esto de los nombres de vista 001 y persona va a cobrar sentido después en lo que estemos analizando el código. Entonces copiamos la función de la segunda vista y, como igual en el anterior, pegamos y damos a Create Document. Listo, entonces de esta forma tenemos creadas ya las dos vistas que nos van a ser necesarias en posteriormente. Las vistas como tal son funciones de JavaScript almacenadas en la base de datos que permiten indexar y consultar datos de documentos almacenados en la base de datos de manera más eficiente. Se utilizan para generar índices sobre el documento en la base de datos, lo que facilita la recuperación y el filtrado de datos en función de ciertos criterios. El propósito de esta vista nos permite consultar el documento según el valor del campo lenguaje. Al ejecutar esta vista se puede obtener todos los datos del documento cuyo campo lenguaje coincida con la clave especificada. Y el propósito de esta segunda vista nos permite consultar documentos utilizando el ID del documento como clave. Al ejecutar esta vista se puede obtener el documento completo correspondiente al ID especificado como tal. Ahora, para este ejercicio necesitamos clonar el repositorio como tal. Entonces lo que vamos a hacer es irnos aquí a Code y darle a copiar este link. Nos vamos a ir a una terminal y vamos a escribir git clone y pegamos como tal el link que hayamos sacado del repositorio de Git. Yo ya no lo hago porque ya lo tengo clonado. Listo, una vez hayamos clonado el repositorio, nos dejará esta carpeta de aquí llamada clase 05, en la que están estos dos documentos, el readme y los requirements, y está el ejemplo Flask, donde están los documentos HTML que van a dibujar la página, y también está el documento .py, que es el que va a utilizar el Flask. Listo, una vez hayamos navegado hasta donde se encuentra el archivo JSON con los datos que vamos a volcar sobre la base de datos Couch, insertamos este comando de aquí, que es para volcar los datos desde el JSON a la base de datos como tal. Entonces, en esta parte de aquí cambiamos el nombre por el cual nosotros le tengamos asignado al archivo JSON. En mi caso es personas, y en esta parte de acá cambiamos sobre cuál es el nombre de la base de datos. En mi caso pues es demo 001. Copiamos este comando como tal
y lo pegamos en la terminal y le damos enter. Como podemos ver, nos sale todo ese texto largo de aquí que es como tal los datos y nos indica esto que ya los datos están volcados sobre la base de datos. Entonces si nos dirigimos a ella, podremos ver que ya están aquí como tal los datos creados. Listo. Ahora necesitamos crear el entorno virtual que vamos a ocupar para poder utilizar este Flask. Entonces lo que tenemos que hacer es navegar hasta la clase padre como tal. Listo, una vez hayamos navegado hasta la clase padre, vamos a crear el entorno virtual sobre el cual vamos a trabajar utilizando el siguiente comando que es virtualenv más el nombre del entorno virtual que vamos a necesitar en este caso. En mi caso yo lo voy a poner igual que el repositorio, clase 05env y le damos a enter y se tendría que crear como tal el entorno virtual. Entonces como vemos aquí create virtual environment, entonces como tal ya se creó el entorno virtual y ahora necesitamos activarlo. Listo, una vez hayamos creado el entorno virtual como tal, necesitamos activarlo. Y para esto vamos a navegar hasta dentro del entorno virtual como tal. Dentro de clase 05, luego entramos a bin. Y dentro de bin, si damos un ls, vemos que ya está aquí el activate. Entonces para activarlo necesitamos la palabra clave de source más el activate. Hacemos un poquito más grande para que esté en una sola línea. Y ponemos activate. Y como veremos al inicio de la línea, ya se nos pondrá el nombre del entorno como tal. Esto nos quiere decir que ya está activado. Entonces una vez está levantado, necesitamos hacer la instalación del Flask. Entonces venimos al repositorio y copiamos como tal el pip install o lo digitamos. Entonces venimos, lo copiamos y lo pegamos. Y le damos enter. Entonces de esta forma va a comenzar la instalación del Flask. Como vemos es muy rápida y ya estaría como tal instalado el Flask en nuestros dispositivos. Listo, una vez hayamos navegado hasta donde se encuentra el archivo PY que vamos a ejecutar, si damos ls lo vemos aquí como tal. Entonces escribimos la palabra Python y el nombre del archivo PY como tal. Entonces aquí está, le damos enter y nos va a dar esta URL de aquí, que esta URL es nuestro localhost en el puerto 8080. Entonces le damos a copiar enlace y lo pegamos aquí y le damos a enter. Y como vemos está funcionando todo bien como tal. Entonces, por ejemplo, no sé, queremos ver aquí el archivo de Megan Smith. Le damos a ver y nos va a redirigir a ver su información como tal. Entonces ahora vamos a ver cómo funciona esto y a qué se debe. Entonces aquí como tal tenemos el archivo PY, que es el que se ejecuta. Entonces nosotros aquí importamos la clase Flask de la librería Flask y importamos la función render template que se utiliza para renderizar las plantillas HTML como tal. Creamos una instancia del argumento Flask, el argumento guión bajo name, indica el nombre del módulo actual. Luego definimos la URL raíz con la barra de la aplicación. Cuando accedemos a esta ruta a través del navegador, Flask lo que va a hacer es llamar a index y la función de index lo que va a hacer es renderizar plantilla HTML en la ubicación de la dirección de la plantilla aplicada. Luego definimos una ruta dinámica que incluye un parámetro ID en la URL y cuando se accede a esta ruta con un valor específico para ID, Flask llama a la función personas ID. La función personas ID toma el valor de ID como argumento y lo pasa como contexto a la plantilla HTML, en este caso personas.html, para renderizarla. Luego verifica si el script se está ejecutando directamente, no importado como módulo. Si está ejecutado directamente, inicia el servicio de desarrollo Flask en el puerto 8080 y eso nos permite que la aplicación sea accesible a través del navegador, como lo vimos anteriormente en el HTTP barra localhost en el puerto 8080.
Entonces este como tal sería el archivo Python, que lo que hace es renderizar como tal el HTML que nosotros le pasemos. ¿Listo? Esto sería todo, espero les haya gustado y les haya servido. Gracias.